maestros y maestras. Revisaremos en qué consiste el campo formativo de lenguajes, su descripción, finalidades y especificidades de la fase 2. Esta información es en base a lo que nos dice el programa sintético. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Lenguajes. Los lenguajes, los diversos tipos de lenguajes son herramientas para satisfacer diversas necesidades e intereses. Son construcciones sociales, dinámicas, que contribuyen al desarrollo cognitivo, emocional y valoral para relacionarse consigo mismo y con el mundo. Contribuyen a diversos cometidos como expresar, informar, apelar, crear vínculos, nombrar al mundo, generar identidades personales y grupales, desarrollar conceptos, dialogar, pensar, reflexionar sobre el propio pensamiento y recrearse en diversos lenguajes. Entre los lenguajes, algunos son de lenguas o idiomas y en ellos predomina la convencionalidad. Otros lenguajes son los artísticos y las experiencias estéticas. El objeto de aprendizaje es el lenguaje y se aborda por medio del empleo reflexivo, es decir, en prácticas sociales, en el uso cotidiano, en el uso real, considerando procesos graduales de acuerdo con las características de edad, contexto y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Las prácticas sociales del lenguaje son parte de las culturas, constituyen un saber comunitario dinámico que establece lo que hay que decir y cómo según las circunstancias y los propósitos. Implican géneros discursivos, varían según los ámbitos, tanto dentro y fuera de la escuela y las comunidades y época donde se emplean. Incluyen prácticas letradas donde coexiste la oralidad y el uso de diferentes tipos de textos escritos. En las lenguas indígenas, estas prácticas sociales son incipientes, pero esta se debe revertir. Los ámbitos de las prácticas sociales son, pues, por un lado tenemos las lenguas indígenas que generan prácticas letradas que deben auspiciarse en la escuela y las técnicas digitales que pueden variar según los contextos. Se requiere de un aprendizaje situado que identifique las prácticas sociales usuales o necesarias para concretar los contenidos de este programa. El docente debe organizar las lenguas presentes en la escuela de acuerdo con el perfil sociolingüístico de los alumnos para distribuir el aprendizaje de primeras y segundas lenguas, el español, las lenguas indígenas, los lenguajes artísticos, el inglés como lengua extranjera y la lengua de señas. En este campo formativo se desarrollan la oralidad y o su equivalente de señas, la lectura y la escritura y la interacción que se da entre ellas en las lenguas correspondientes. Es necesario que en preescolar reciba la enseñanza en su lengua materna, en primaria y secundaria que se pueda avanzar en el desarrollo de una segunda lengua, especialmente en la población estudiantil indígena, como lo establece la Estrategia Nacional para la Enseñanza de las Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas, la cual considera diversas propuestas de atención. En las comunidades donde conviven diversas lenguas nacionales, se debe considerar la equidad en la enseñanza y el empleo de estas, valoración de todos sin distingos entre ellas, generando oportunidades de uso, actitudes positivas hacia el empleo de todas dentro y fuera de la escuela. Se consideran lenguas nacionales las lenguas indígenas, el español y la lengua de señas mexicana. La escuela debe contribuir a la continuidad del desarrollo de la lengua oral materna. Por eso no es aceptable la idea de que la enseñanza debe enfocarse en la castellanización en el caso de los niños hablantes de lenguas originarias, para evitar que el español desplace a las lenguas indígenas. También existen grupos sociales que emplean lenguas que en procesos migratorios trajeron de otros países o quienes emplean el sistema braille.
se debe evitar la discriminación y propiciar la inclusión sin la pérdida de identidad. La oralidad y la escritura son caminos para abordar conocimientos. Estos contenidos se refuerzan en este campo formativo y en los otros tres. Son objeto de conocimiento, uso y reflexión de este campo los símbolos, signos y diversos lenguajes que implican producción y o empleo de imágenes, sonidos, gestos, posturas, movimientos corporales, materiales diversos, comestibles. Implica formación artística que se desarrolla con diversos contenidos formativos y con el empleo de las lenguas. Las finalidades del lenguaje que contiene este programa sintético son utilizar una o más lenguas en el oral, lo escrito y de señas para satisfacer necesidades e intereses. Participar en las prácticas sociales de los diversos ámbitos de la vida social, empleando diversos géneros discursivos y tipos de texto. Que sean capaces de conversar en situaciones formales e informales, plantear con claridad y asertividad sus opiniones, dialogar con base en argumentos, tomar acuerdos colectivos dentro del respeto mutuo. Valorar positivamente todas las lenguas, respetando las variaciones lingüísticas. Narrar experiencias y acontecimientos, realizar descripciones, expresar de forma respetuosa y reflexiva, seguir y formular instrucciones, exponer información y pensamientos propios, argumentar sobre formas de entender algo y sobre opciones de actuación. Reflexionar sobre la veracidad de la información, revisar más de un punto de vista, tomar postura a partir de estar informados o informadas. Desarrollar gusto por textos literarios, crear y compartir algunos. Aprecien distintos lenguajes estéticos con diversas manifestaciones culturales y artísticas que se expresen y participen creativamente en algunas. Posean un conocimiento comunicativo al menos elemental en otra lengua nacional o extranjera. Que reflexionen sobre los recursos gramaticales, retóricos, expresivos y estéticos de las lenguas con las que interactúan para valorar su riqueza y mejorar la producción, interpretación y pertinencia de textos orales y escritos. En el enlace que te dejo en la caja de descripción podrás descargar material sobre los principios didácticos, el perfil de egreso, panorama de los contenidos de la fase 2 y las finalidades del lenguaje. Estas te serán útiles para consulta o para presentaciones en tu colectivo escolar. Lenguajes, las especificidades en la fase 2. En educación preescolar se espera que desarrollen y amplíen sus posibilidades para usar diversos lenguajes en distintos contextos y situaciones cotidianas, ya sea para comunicarse, interactuar y compartir su forma de percibir y entender el mundo, así como expresar sus ideas, emociones, gustos, opiniones, pensamientos y saberes, a la vez que interpretan los de otras personas. Usan los lenguajes en su vida diaria y desarrollan una perspectiva cultural, dando significado a su propia cultura, lo que fomenta un sentido de pertenencia y de inclusión. Se expresen en su lengua materna y que al interactuar entre sí conozcan la diversidad lingüística, étnica, cultural o de capacidades, favoreciendo con ello el aprecio de su propia lengua e incluso lleguen a aprender otra distinta. Con respecto al inglés, se pretende que usen y entiendan frases de uso cotidiano, que recurran a distintos lenguajes, incluidos los artísticos, al convivir e interactuar en juegos y en situaciones diversas. Enriquezcan su lenguaje oral con las experiencias que viven con sus pares y docentes. Se familiaricen con las formas apropiadas para mantener una comunicación efectiva. Escuchan lo que dicen, mantienen la hilación al conversar,
Preguntan lo que les interesa saber, analizan los sonidos de las palabras y entienden su significado, aprenden palabras nuevas e incluso juegan a inventarlas. El lenguaje oral ayuda a la expresión, comunicación e interpretación de ideas y pensamientos, a satisfacer necesidades personales, sociales y a aprender. Las niñas y los niños tengan oportunidades intencionadas y espontáneas que los reten a usar los lenguajes, en las que integren más de uno en situaciones de juego y aprendizaje, es decir, que combinen elementos y recursos al expresarse y comunicarse. Que utilicen el lenguaje escrito para representar una historia y la enriquezcan con lenguajes artísticos como la plástica, el baile o la música. Crear momentos para la libre expresión que fomenten la creatividad. Brindar igualdad de oportunidades al considerar que todas y todos participen de manera equitativa al expresarse y comunicarse en lo oral y a través del arte. Dialoguen, conversen, narren, expliquen, jueguen con el lenguaje, vean y escuchen, además de que lean textos libremente y desarrollen producciones de acuerdo con sus recursos o mediante el dictado. Disfruten intensamente de los lenguajes artísticos al percibir, representar y recrear la realidad de formas distintas y también al expresar su mundo interno, valorando las diferencias. Que se acerquen y experimenten con diversos elementos como colores, formas, texturas, movimientos, sonidos, palabras o ritmos y materiales. Serán un medio propicio para provocar un efecto estético que propicie su imaginación, creatividad y emociones. Que se aproveche el interés de niñas y niños por explorar, interpretar y disfrutar diferentes textos que tienen al alcance en su hogar, escuela y comunidad y consigan acrecentar sus recursos personales para inferir lo que dice el texto, apoyándose en los contextos en los que se usan, las imágenes que los acompañan y al escuchar su contenido en voces que leen para ellos y ellas. Produzcan textos usando recursos personales como dibujos o símbolos o letras como un acercamiento a la cultura escrita. Establezcan bases para apropiarse de las características de la cultura escrita, identificando y respetando el ritmo de cada uno, pero que reconozcan sus funciones, interpreten textos, sientan gusto por explorarlos, usarlos y que tengan sentido en sus procesos de aprendizaje.